Hola jóvenes, espero que se encuentren bien y espero que también hayan tenido unas regias vacaciones. Una semana no es mala para nadie, haber descansado un poco, ¿no es cierto? Y también haber retomado algunas actividades, ¿no es cierto?, que tienen pendientes. Hay varios que en química están pendientes, se tienen que poner al día. Bueno, nos vamos a la clase y esta clase corresponde a la clase número 3. ¿Ya? Estamos, ¿no es cierto?, en lo que es reacciones químicas, y hoy día nos corresponde el balance de las ecuaciones. Vamos a balancear ecuaciones químicas. Más de alguno a lo mejor sabe balancear, lo habrán enseñado, ¿no es cierto?, en séptimo, octavo básico a balancear ecuaciones químicas. Y no es difícil, para algunos puede ser muy fácil, pero para otros se les puede complicar. Pero bueno, vamos a tratar de que se entienda, ¿no es cierto?, la clase de hoy día. Bueno, hay conceptos clave para la clase de hoy día. Los conceptos clave son el mol. Vamos a hablar del mol, vamos a hablar de la ley de conservación de la materia, del balance de ecuaciones y de los coeficientes estequiométricos. Nos vamos, primero que todo, ¿no es cierto?, a los componentes de una ecuación química. Recordar un poquito, ¿no es cierto?, lo que son los componentes, cómo está formada una ecuación química. Recuerden que una ecuación química está formada por reactante y por producto, ¿ya? Por lo tanto, estos numeritos que están acá, que son su índice, me indican las cantidades de átomos. 2 átomos de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando se ven ustedes numeritos acá adelante, estos se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y estos son números que permiten balancear las ecuaciones químicas y así, ¿no es cierto?, poder aplicar la ley de conservación de la materia. Toda ecuación química tiene que cumplir con la ley de conservación de la materia. Por lo tanto, eso se llama coeficiente estequiométrico. Cuando no aparece ningún número, ustedes tienen que asumir que es el número 1. Por lo tanto, aquí hablamos de 1. No se coloca el 1. ¿Ya? Bueno, ¿quién fue Amedeo Avogadro? Avogadro, ¿no es cierto?, fue un físico matemático italiano quien propuso la ley de Avogadro o el número de Avogadro. En esa época, ¿no es cierto?, ya se sabía del átomo, se sabía la existencia del átomo. Todo átomo no se puede ver, porque como el átomo no se puede ver ni siquiera en un microscopio, se tuvo que cuantificar, se le tuvo que dar un valor, ¿ya? Para no utilizar números tan grandes, ¿no es cierto?, porque imagínense la cantidad de átomos que tendríamos que estar hablando, millones, en la materia, se tuvo que cuantificar, y ahí, ¿no es cierto?, se originó, ¿no es cierto?, el concepto de mol. Por lo tanto, el número de Avogadro, que tiene un valor que es 6,02 por 10 elevado a 23, este valor equivale a ¿qué? A átomos, moléculas, iones y partículas. Por lo tanto, pues yo puedo hablar de átomos, así como puedo hablar de moléculas. Ahora, el número de Avogadro se relaciona directamente con el mol. Por lo tanto, un mol equivale a esto. Si me dicen 2 moles, el doble de esto. Y si me dicen medio mol, es la mitad de esto. Ahora, el mol está relacionado con la masa. ¿Y la masa de qué? La masa de átomos. Cuando yo hablo de masa de átomos, yo hablo de la masa atómica. Cuando yo hablo de la masa de las moléculas, yo hablo de masa molar. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no es cierto?, después del balance de ecuaciones. También el mol se lo relaciona, ¿no es cierto?, con los gases directamente y me da el volumen de los gases. Y eso es 22,4 litros. Esto no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, el mol y el número Avogadro están relacionados, ¿no es cierto?, están directamente relacionados. Ahora, cuando yo hablo de masa atómica, las masas atómicas se extraen de la tabla periódica, que hay un extracto de la tabla periódica donde aparecen los elementos químicos con su respectivo número atómico, el cual lo identifica, y sus respectivas masas atómicas. Las masas atómicas, en algunos casos, ¿no es cierto?, no son números enteros, y si a ustedes se les presenta una tabla periódica, ustedes tienen que utilizar los valores que están en la tabla periódica. La PCU es así, digamos, ahora la prueba de transición, ¿no es cierto?, siempre se les va a presentar, ¿no es cierto?, una tabla periódica, un extracto de algunos elementos químicos. Relacionemos aquí la equivalencia. Acá se tienen 4 sustancias químicas: azufre, hierro, zinc y agua. Y lo voy a relacionar con el número de Avogadro y los moles. Por lo tanto, en un mol de azufre, en un mol de azufre,
hay o existen 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Ahora, el azufre tiene una masa que por tabla periódica es 32. El hierro, un mol de hierro equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro y la masa es de 56 gramos. El zinc, ¿no es cierto? Un mol de zinc equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de zinc y tiene una masa de 65,5 gramos. Ahora, los átomos, ¿ya? Bueno, si relacionamos, ¿no es cierto?, la equivalencia, vamos a tener acá, ¿no es cierto?, que el azufre, el zinc, el azufre, el hierro y el zinc, por un mol de cada uno de ellos, el valor del número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué átomos? Porque estos son elementos químicos. Los elementos químicos están formados por átomos. No así en el caso del agua. El agua, ¿no es cierto?, está formada por átomos distintos, por lo tanto yo formo la molécula de agua. Entonces yo digo que en un mol de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. No puedo hablar de átomos aquí, porque esta es una molécula. Ahora, el agua también se puede masar, digamos, puede tener un valor, una masa. Y para sacar eso hay que sumar las masas atómicas. Eso también lo vamos a ver más adelante en otra clase. Lo importante acá es que ustedes relacionen el mol con el número de Avogadro. Los átomos con átomos, ¿no es cierto? Y las moléculas con moléculas. Por lo tanto, eso lo tienen que tener bien claro. Vamos con el balance de ecuaciones químicas. Bueno, las ecuaciones químicas se tienen que balancear para cumplir la ley de conservación de la masa o de la materia. Toda ecuación tiene que estar balanceada. Por lo tanto, se tiene que cumplir esta ley, sí o sí. Ahora, muchas ecuaciones ya están balanceadas y no es necesario balancearlas, pero para eso hay que comprobar si están balanceadas o no. Ahora, existen métodos, muchos métodos. Y aquí vamos a ver dos métodos. ¿Ya? Vamos a ver el método de tanteo, ¿ya?, que es un método, ¿no es cierto?, para ecuaciones sencillas. También se puede utilizar para ecuaciones más complejas, pero de por sí se tiende a usar en ecuaciones más simples. Ahora, tantear significa que uno va colocando números, ¿cierto?, coeficientes estequiométricos que permitan balancear la ecuación química. Ahora, la ecuación, según Lavoisier, dice, los átomos que están en los restantes tienen que ser igual a los átomos que están en los productos, la cantidad de átomos. La masa de los restantes debe ser igual a la masa de los productos. Eso es lo que dice puntualmente la ley de conservación de la materia. Acá yo tengo, ¿no es cierto?, una reacción química que representa digamos, una ecuación que representa la reacción de formación del agua. Yo tengo acá, ¿no es cierto?, según esta ecuación dice que hay 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, en los productos hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si ustedes observan, no está balanceada esta ecuación. Puede hacerlo a través de modelos moleculares. Fíjense bien, estos dos me representan el hidrógeno, esta molécula de hidrógeno, sus 2 átomos, más, ¿no es cierto?, esta molécula de oxígeno con sus 2 átomos. De acuerdo a esto, yo tengo que formar esto, dice acá según esta ecuación. Significa que estos dos se unen a este oxígeno. ¿Para qué? Para formar esto, una molécula de agua, lo que está aquí arriba. Pero este oxígeno no me queda solito. Y es por eso que se tienen que agregar 2 átomos de hidrógeno y estos 2 átomos de hidrógeno se van a combinar con este oxígeno. ¿Para qué? Para formar otra molécula de agua. Por lo tanto, así queda balanceada la ecuación química. Así no está balanceada. Pero de esta manera sí. Entonces ahora esto lo llevo acá. Entonces, ¿yo cuántos átomos de hidrógeno tengo acá? Tengo un total de 4, pero estos dos son una molécula, estos dos son una molécula, por lo tanto, yo antepongo un 2. Entonces yo digo 2 por 2, 4. Acá, ¿no es cierto?, se mantiene el oxígeno, que es 1, porque necesito solamente una molécula de oxígeno, sus 2 átomos de oxígeno. Y aquí, ¿cuántas moléculas formé? 2, por eso se antepone acá un 2. Entonces yo digo 2 por 2, 4 hidrógeno, 2 por 2, 4 hidrógeno. 2 por 1, 2 oxígeno, 2 oxígeno. Por lo tanto, la ecuación quedó balanceada. Significa entonces que esta ecuación,
anteponiendo el 2 delante del hidrógeno y un 2 delante del agua, se balancea, queda en equilibrio. Ahora, hay que tener claro, ¿no es cierto?, que en toda ecuación están los reactantes, ¿no es cierto?, y están los productos. ¿Cómo se lee esta ecuación? Una vez balanceada, cuando ya hemos colocado los coeficientes estequiométricos respectivos, se lee de la siguiente manera. Dice, la ecuación se lee: 2 moles de hidrógeno reaccionan, este signo positivo significa reaccionan, con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Ahora, también yo la puedo leer en términos de moléculas. 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Ahora, si yo aumento las cantidades de hidrógeno, por ejemplo, digo ya, aumento en 2 moles más, tengo 4 de hidrógeno, aquí también tiene que aumentar. Si yo aumento a 4, esta aumenta a 2 y esta aumenta a 4, proporcional. Sigamos con el método de tanteo. Veamos otra ecuación. Yo tengo acá, ¿no es cierto?, una ecuación que dice hidrógeno reacciona con el nitrógeno para formar NH3. Esto se llama amoníaco. Por lo tanto, a través del método de tanteo, ¿ustedes qué tienen que hacer? Primero que todo, tienen que identificar los elementos que hay. Y bueno, teniendo claro, ¿no es cierto?, reactante y producto. ¿Qué elementos tengo a la izquierda? Hidrógeno, nitrógeno. Por lo tanto, a la derecha tengo que tener lo mismo, hidrógeno y nitrógeno. Ahora veo las cantidades de átomos. ¿Cuánto de hidrógeno? 2. ¿Cuánto de nitrógeno? 2. Esto está en los reactantes, 2 y 2. En los productos, nitrógeno 1, hidrógeno 3. Entonces, a simple vista digo, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 2 nitrógenos, 1 nitrógeno. Esta ecuación no está balanceada. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer aquí? Balancear. ¿Y cómo se balancea? Anteponiendo coeficientes estequiométricos, que son números enteros, de preferencia, que sean números enteros, ¿ya?, que permitan balancear la ecuación. Se puede trabajar con números decimales, pero es preferible empezar con números enteros. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Voy tanteando, siempre de 2 hacia arriba. Como yo tengo 2 nitrógenos acá, y aquí tengo 1, voy a colocar, anteponer un 2 ahí. Si yo antepongo un 2 aquí, este 2 me multiplica al nitrógeno y me va a multiplicar al hidrógeno. Por lo tanto, yo digo nitrógeno, hay 1, lo multiplico por 2, y eso me da 2. Ahora el 2 multiplica el 3, por lo tanto digo 3 por 2, y esto me da 6. Entonces ahora, en los productos tengo 6 hidrógenos y 2 nitrógenos. Entonces me voy a los reactantes. ¿Qué coincide acá? Nitrógeno con nitrógeno están balanceados. Significa que aquí tengo que balancear los hidrógenos, y me voy donde hay hidrógeno, aquí, fíjense. Entonces, tengo que llegar a 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? El 3. Entonces yo digo 3 por 2 es igual a 6. Entonces, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Por lo tanto, la ecuación quedó balanceada anteponiendo un 3 delante del hidrógeno, un 2 delante del amoníaco, NH3. Pero no olviden que aquí hay un 1, ¿ya? Aquí hay un valor 1. Entonces, ¿cómo se lee? 3 moles de hidrógeno, o 3 moléculas de hidrógeno, reaccionan con una molécula de nitrógeno, o un mol de nitrógeno, para producir 2 moles de amoníaco o 2 moléculas de amoníaco. Recuerden, si yo esto lo duplico, esto también. Si tengo, aquí yo digo, voy a aumentarlo al doble. El doble de 3 es 6. Significa que el doble de 1 es 2. Y el doble de 2 es 4. ¿Se fijan? Así yo puedo ir, ¿no es cierto?, proporcionalmente aumentando o disminuyendo las cantidades. Por lo tanto, esta ecuación, con esos valores, cumple con la ley de conservación de la materia. Vamos a seguir avanzando. Seguimos con el método de
tanteo. Vamos a balancear una reacción de combustión. Yo tengo aquí el propano, el gas propano, que es un hidrocarburo. Combustiona con el oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. Por lo tanto, si sigo el método de tanteo y sigo, ¿no es cierto?, los mismos pasos, primero que todo tengo que identificar los elementos que participan. ¿Qué elementos están aquí? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y aquí tienen que estar los mismos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿qué hago? Voy viendo, ¿no es cierto?, las cantidades de carbono que tengo. 3 carbono, 8 hidrógeno y 2 oxígeno. ¿Se fijan? Aquí, un carbono, 2 hidrógenos, y aquí fíjense que tengo que sumar los oxígenos. Estos 2 oxígenos se los voy a sumar a este. 2 más 1 son 3. Entonces, si observan acá, se van a dar cuenta que tengo 3 carbonos, 1 carbono, 8 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 3 oxígenos. Por lo tanto, esta ecuación no está balanceada, no está cumpliendo con la ley de conservación de la materia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar coeficiente estequiométrico. Entonces, si tengo 3 carbonos y 3 hidrógenos acá, yo me tengo que siempre tratar de guiar por uno de los compuestos, una de las sustancias químicas. Entonces digo, tengo 3 y 8, por eso se llama tanteo. Entonces digo, si quiero llegar a 8 y aquí tengo 2, yo voy a poner un 4. Entonces ya digo 4 por 2, 8. Igual es la cantidad de hidrógeno. Entonces voy a levantar hidrógeno, digo 2 por 4 son 8. 8 y 8. Ahora, tengo 3 carbonos, entonces voy al carbono acá, que tiene 1, y antepongo un 3. Entonces digo 1 por 3, 3. Ahora ya tengo balanceados los carbonos y los hidrógenos, pero ahora me faltan los oxígenos. Entonces yo digo, el 3 multiplica el 2. 3 por 2, 6. El 4 multiplica el 1. 4 por 1, 4. Entonces digo 6 más 4, y esto me da 10. Ya 6 más 4 oxígeno, tengo 10 oxígenos acá en los productos. Pero aquí tengo 2. Entonces digo, ¿qué número multiplicado por 2 me tiene que dar 10? Entonces yo digo 5. Entonces 5 por 2, 10. Entonces ahora miro, 3 carbono, 8 hidrógeno, 8 hidrógeno, 10 oxígeno, 10 oxígeno. Significa que la ecuación se balanceó. Significa que cumple con la ley de conservación de la materia. ¿Cómo se lee? Un mol de propano, un mol de esta sustancia, reacciona con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Ahora, si yo sigo leyendo más todavía la ecuación, digo, 5 de oxígeno producen 3 de dióxido de carbono. 5 de oxígeno producen 4 moléculas de agua. Un propano produce 3 de dióxido de carbono, un propano produce 4 de agua. ¿Ya? También lo puedo leer, ¿no es cierto?, ver las cantidades de átomos. Aquí tengo, ¿cuántos átomos? Tengo 3 átomos de carbono más 8 de hidrógeno, son 11, ¿no es cierto? Más 10 son 21. ¿Se fijan? Aquí tengo que tener 21 átomos. Tengo 21 átomos acá, por lo tanto aquí 21 átomos. 18, 21. ¿Se fijan? 21 átomos los productos. Significa que se está comprobando la ley de... Seguimos. Veamos otra reacción. Acá yo tengo, ¿no es cierto?, el sodio, este es un óxido de sodio, se reacciona con el agua para producir un hidróxido. Entonces, ¿qué elementos tengo? A la izquierda los reactantes, sodio, oxígeno, hidrógeno. Por lo tanto, aquí los productos tengo que tener lo mismo, sodio, oxígeno, hidrógeno. De sodio me dice que hay 2. De oxígeno, fíjense, tengo un oxígeno acá y otro oxígeno acá, por lo tanto tengo 2. Hidrógeno tengo 2. ¿Ya se fijan? En los productos tengo un sodio, un oxígeno, un hidrógeno. 1, 1 y 1. Por lo tanto, si tengo 2, 2, 2, 1 y 1 y 1, por lo tanto esta ecuación es tan sencilla que lo único que hay que hacer es anteponer un 2 ahí. Antepongo un 2 ahí y este 2 va a multiplicar al sodio, va a multiplicar al oxígeno y va a multiplicar al hidrógeno. Digo, por 2
todos se multiplican por 2. Entonces significa que voy a tener 2, 2 y 2. Por lo tanto, al anteponer solamente un 2 acá, la ecuación quedó balanceada. Entonces cumple con la ley de conservación de la materia. Entonces, ¿cómo se lee? Un mol de esta sustancia reacciona con un mol de agua para producir 2 moles de esta sustancia. Ahora, si yo aumento a 2, digo 2 moles de esto, tienen que reaccionar con 2 moles de agua para producir 4 de moles de esta sustancia. Así se van relacionando las ecuaciones. Seguimos. ¿Cómo entonces seguimos resumiendo, cierto? Para que más o menos vayamos entendiendo. Entonces, ¿cómo se lee? Ya balanceé la ecuación, ¿no es cierto? Se lee 2 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. ¿Se fijan? Así de fácil se van leyendo las ecuaciones químicas. Recuerden, yo puedo hablar en términos de moles o en términos de moléculas, cuando corresponde. Nos vamos al método algebraico. Aquí el método algebraico es un método matemático. Se puede hacer de las dos formas, tanteo y algebraico, de las dos formas tienen que llegar al mismo resultado. Pero hay ecuaciones que son más complejas, por lo tanto se necesita muchas veces el método algebraico. Y esto se va a ir dando por paso, ¿ya? Vamos a ir viendo paso a paso, ¿no es cierto?, cómo se puede ir realizando el método algebraico. El paso 1 dice, contamos los átomos en cada elemento a ambos lados de la ecuación. Como no está balanceada, debemos ajustarla. Recuerden, muchas ecuaciones químicas ya vienen balanceadas. Entonces, yo tengo acá una reacción de combustión. Recuerden, la presencia de oxígeno me dice que es combustión y siempre los productos van a ser dióxido de carbono más agua. Por lo tanto, el metano, que es un hidrocarburo, combustiona en presencia de oxígeno y produce estas dos sustancias químicas. Entonces, primer paso dice, contamos los átomos. Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, siempre identificando los elementos. Tengo 1, 4 y 2. 1, 4 y 2. Y en los productos tengo 1, 2 y 3. 2 del dióxido de carbono, 2 oxígeno del dióxido de carbono y 1 del agua. Ya tengo, ¿no es cierto?, identificados los átomos. Por lo tanto, yo así puedo decir que esta ecuación química no está balanceada, por lo tanto no está cumpliendo con la ley de conservación de la materia. Nos vamos con el paso número 2. Dice, colocamos antes de cada fórmula una letra, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, acá yo tengo, ¿no es cierto?, esta misma reacción que estábamos viendo. Entonces, delante de cada una de las sustancias se coloca una letra. La letra A, la letra B, la letra C, la letra D. Si hubiera un tercer producto, le coloco la letra E, ¿ya? Si tengo un solo reactivo, es A, en flechita, y se van dando las otras letras. Por lo tanto, ya identifiqué, ¿no es cierto?, las letras de cada sustancia. Antepuse. Nos vamos con el paso número 3. Dice, escribimos las ecuaciones. Aquí se van a ir formando ecuaciones químicas. Para ello anotamos cada elemento presente y el número de átomos que participan. Reemplazamos la flecha por el signo igual. Significa que ahora la flecha la vamos a sacar y vamos a colocar en reemplazo de la flecha el signo igual. Por lo tanto, la misma ecuación de arriba, ¿no es cierto?, con su respectiva letra. Entonces, aquí vamos a ir formando las ecuaciones. Fíjense bien. Primera ecuación. Primero saco el carbono. Tomo el carbono, ¿no es cierto?, y voy a formar la primera ecuación. Entonces, como tengo carbono y quiero saber en qué letra está el carbono, aquí el carbono está en la letra A. Entonces yo digo 1A. No hay más carbono acá. Me voy al otro lado, a los productos. Tengo carbono en el C, entonces en vez de colocar la flecha digo igual. Entonces 1A va a ser igual a 1C. No hay más carbono. Ya tengo la ecuación 1. Ahora me voy con el otro elemento, el hidrógeno. El hidrógeno está en el A, entonces yo digo 4A. No hay más hidrógeno los reactantes, entonces me voy al producto. Igual.
¿Dónde está el hidrógeno? En el D. Entonces digo, 4A va a ser igual a 2D. 2D. Tengo la ecuación 2. Y me voy a la última ecuación que corresponde a la ley del oxígeno. Yo digo, ¿dónde está el oxígeno? En el B. Entonces digo, 2B, como no hay más oxígeno acá lo restante, igual, va a ser igual, ¿dónde hay oxígeno? En el C. 2C. Entonces 2B va a ser igual a 2C más 1D, porque también hay oxígeno acá. Entonces ya tengo listas las tres ecuaciones químicas planteadas. Sigo con los pasos. Me voy con el paso número 4, dice, resolvemos las ecuaciones. Asignamos para A el valor 1. Por lo tanto, arbitrariamente, el A tiene que tomar un valor y ese valor va a ser 1 para comenzar, porque ese valor puede cambiar también en el transcurso de los pasos que vamos a ir dando. Después va a haber un ejercicio donde el A lo podemos cambiar. Por lo tanto, ya tengo las tres ecuaciones, la ecuación 1, 2 y 3. Entonces yo sé que A vale 1, entonces voy a ir reemplazando en esta ecuación el valor de A. Por lo tanto, de la ecuación 1, de esta ecuación, se obtiene C. Entonces yo reemplazo A aquí. Entonces si A vale 1, yo digo 1 por 1, 1, ¿no es cierto? Y como 1 C, entonces digo 1 dividido por 1 es 1. Significa que C vale 1. Ya tengo C. De la ecuación 2, ¿qué se puede obtener? D. Entonces de la ecuación 2 se obtiene D. Dice, reemplazo acá, digo 4A. Entonces A vale 1, digo 4 por 1, 4. Es igual a 2D. Y despejo acá. Pues. Entonces digo 4 dividido por 2, porque el 2 está acompañando al D, pasa dividiendo. Entonces 4 dividido por 2 es 2. Significa que ya tengo D. Y en la tercera ecuación, ¿ya? Yo obtengo B. Entonces yo digo, 2B va a ser igual a 2C más 1D. Entonces, ¿qué valores tenía? El C. Reemplazo aquí, digo 2 por 1, 2. El D vale 2. 1 por 2, 2. Entonces yo tengo 2 más 2 son 4. Resolviendo la ecuación. Entonces digo 2B es igual a 4, despejo B, me queda 4 dividido por 2 es 2. Entonces yo sé que C vale 1, D vale 2 y B vale 2. Y tenía claro que A valía 1. Me voy al siguiente paso. Tengo todos los valores entonces ahí. Me voy al siguiente paso. Dice, paso 5, que es el último. Y finalmente, si reemplazamos los valores por las letras, comprobamos si la ecuación está o no balanceada. O sea, que el número de átomos acá, o sea, que el número de átomos de cada átomo desde cada lado de la ecuación sea el mismo. Aquí hay que ver si lo que hicimos estaba correcto. Por lo tanto, ya sabemos, ¿no es cierto?, los valores de cada letra. Entonces, en esta ecuación que ya teníamos asignadas las letras, vamos a reemplazar. Entonces, el A vale 1. El 1 no se coloca, ¿ya? No es necesario colocarlo. El B vale 2. Entonces, ahí donde ponemos el 2. El C vale 1. No lo colocamos tampoco. Y el D vale 2. Y ahí lo colocamos. Pero no tienen que olvidar que es 1. Por lo tanto, cuando yo leo esta ecuación, digo, un mol de esta sustancia, que es metano, reacciona con 2 moles de esta sustancia para producir 1 mol de esta sustancia más 2 moles de agua. No se coloca, pero sí se menciona. ¿Ya? Ahora, yo tengo esta ecuación balanceada. Imagínense, ya me dieron esta ecuación, ya la balanceé y la voy a leer. Entonces, 1 mol, 5 moles, 3 moles, 4 mol. Si yo digo mol, puedo decir molécula, una molécula, puedo decir 5 moléculas, puedo decir, ¿no es cierto?, 3 moléculas, 4 moléculas. Por lo tanto, esa es la relación que tienen que tener claro ustedes. Yo puedo hablar en términos de mole o en términos de molécula. Ahora, también puedo ver las cantidades de átomos. ¿Cuántos átomos hay aquí? En un mol o una molécula de propano hay 11 átomos. En 5 moles de oxígeno o 5 moléculas de oxígeno hay 10 átomos. Recuerden, 5 por 2, 10. Ustedes van sumando. Si yo sumo
los átomos del propano más los átomos del oxígeno molecular, ¿no es cierto?, los 5 moles de oxígeno, eso me da 21 átomos. Significa que si aquí yo tengo 21 átomos, aquí tengo que tener 21 átomos porque la ecuación está balanceada. Entonces aquí, para sacar los átomos, recuerden, el 3 multiplica el carbono y multiplica el oxígeno. Digo, 3 por 2, 6 oxígenos más 3 carbonos son 9. 9 átomos. Aquí, el 4 multiplica el hidrógeno, 4 por 2, 8. Y el 4 multiplica el oxígeno, que es 1. Entonces tengo 8 más 4 son 12. Entonces digo 9 más 12, 21 átomos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo con esto sigo comprobando que la ecuación está balanceada y que está cumpliendo con la ley de conservación de la materia. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejercicio. Entonces, trabajemos, ¿no es cierto?, con aluminio. El aluminio lo vamos a reaccionar con el ácido clorhídrico para producir, ¿no es cierto?, cloruro de aluminio más hidrógeno. Ya tengo, ¿no es cierto?, planteada mi ecuación química. Ahora le voy a asignar letra a la sustancia. El aluminio va a ser mi sustancia A, el ácido mi sustancia B, mi cloruro de aluminio mi sustancia C y el hidrógeno mi sustancia D. Ya tengo asignadas las letras. Por lo tanto, ahora me toca, ¿no es cierto?, identificar los elementos que están presentes. ¿Qué elementos tengo acá? Aluminio, hidrógeno y cloro. Ahora voy formando las ecuaciones químicas. El aluminio, ¿no es cierto?, está en el A. Entonces yo digo que hay un átomo de aluminio, entonces digo 1A. No hay más aluminio en los reactivos. Entonces esta flechita se cambia por igual. Aquí está el aluminio, entonces está en el 1C. Un aluminio C. Y esta va a ser nuestra primera ecuación. Me voy a buscar el hidrógeno. Está en B. Entonces yo digo un átomo de hidrógeno está en B, entonces digo 1B. No hay más hidrógeno acá, va a ser igual. Y busco acá el hidrógeno, está en D. 2D. Y esta es mi segunda ecuación. Y por último voy a buscar el cloro. El cloro está en B también. Entonces yo digo 1B, ya. No hay más B acá, lo reactivo. Va a ser igual y voy a buscarlo el producto. ¿Dónde está el cloro? Aquí. 3C. Y esta es mi tercera ecuación. Ya tengo, ¿no es cierto?, las ecuaciones identificadas y hay que tener claro, ¿no es cierto?, que el valor que va a tomar A siempre va a ser para empezar 1. Siempre para comenzar. Después va a cambiar y en esta ecuación se los voy a mostrar cómo puede variar. Entonces, si ya tengo A, me voy a cada una de las ecuaciones. Voy a la primera. Dice 1A es igual a 1C. Por lo tanto, aquí, ¿qué valor puedo obtener? C. Entonces yo digo C va a ser igual a ¿qué? Si A vale 1, yo reemplazo acá. Digo 1 por 1, 1. Divido por 1, 1. Entonces C también toma el valor 1. En la segunda ecuación tengo B y D. No puedo obtener acá ninguno de los dos porque me tiene que dar una incógnita, por lo tanto no la voy a usar todavía. Me voy a la tercera ecuación. La tercera ecuación me dice 1B es igual a 3C. Ya tengo C, que vale 1. Por lo tanto puedo determinar B. Entonces yo digo que aquí el 3, ¿no es cierto?, multiplico por C. C vale 1, digo 3 por 1, 3. Y como es 1B, entonces B vale 3. Y ahora me toca, ¿no es cierto?, ir a la segunda ecuación que estaba pendiente. En esta segunda ecuación que la dejé pendiente, ¿ya? La vamos a desarrollar acá para que más o menos vean, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla. Entonces esta ecuación dice 1B va a ser igual a 2D. Entonces de aquí yo despejo D. Entonces yo digo 2D va a ser igual a ¿qué? A 1B. Entonces, ¿no es cierto?, acá yo sé que B vale 3. Y aquí, ¿no es cierto?, voy a reemplazar. Yo digo 2D va a ser igual a 3. Porque 1 por 3, 3.
Entonces digo que D va a ser igual, el 2 como está multiplicando pasa dividiendo, va a ser igual a 3 medio. Ese es el valor que toma D. Y como no es un número entero, yo tengo que multiplicar por un número para que me dé un número entero. Digamos, al multiplicar el 3 por un número y dividido por 2 me va a dar un número entero. Entonces ese valor va a ser 2. Si yo multiplico por 2 el 3, esto me da igual a 6. Y el 6 lo divido por 2 me da igual a 3. Entonces ya sé que D vale 3. Ahora, como se multiplicó por 2, ya aquí, como multipliqué por 2, como aquí multipliqué por 2, ya, si multipliqué por 2 aquí, todas estas letritas, ¿cierto? Las semiecuaciones las tengo que multiplicar por 2. Menos las D porque ya las multipliqué. Entonces yo digo 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Entonces ya sé que el valor de D, ¿no es cierto?, es igual a 3. Ya tengo los coeficientes estequiométricos, 2, 2, 6 y 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo la ecuación química. Aquí, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar, vamos a sacar A, vamos a sacar B, C y D. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a colocar los coeficientes. Entonces acá, ¿no es cierto?, como dije, reemplazo los valores. Entonces A vale 2. Entonces digo yo, aluminio acá coloco un 2. El C vale 2. Me voy al C que era acá, 2. El B vale 6. Un signo positivo por si acaso. Y el D vale 3. Entonces ahora ya tengo la ecuación y sus coeficientes estequiométricos listos. Entonces si yo quiero comprobar, digo 2 aluminio en los reactivos, 2 aluminio en los productos. 6 hidrógeno en los reactivos, 3 por 2, 6 hidrógeno en los productos. El 6, ¿no es cierto? No se olviden que multiplica el cloro, 6 cloro, y aquí tengo 2 por 3, 6. Por lo tanto, la ecuación quedó balanceada de acuerdo al método algebraico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tanto el método de tanteo como algebraico nos permiten balancear una ecuación química y así cumplir con la ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier. Bueno, jóvenes, esta fue la clase. Ustedes van a contestar un módulo, ya espero que les vaya bien, y nos estamos encontrando en una nueva clase de química. Cuídense, nos estamos viendo. Chao, jóvenes.